Capítulo 1 del susurro en la sacristía. Dicen que el silencio de una iglesia vacía es un silencio sagrado. Pero aquella noche, para el padre Lorenzo, el silencio se sintió como una trampa. Estaba solo en la sacristía, doblando las casullas con la misma rutina de siempre. El olor a cera apagada y vino reseco impregnaba el aire. De pronto, lo escuchó, un susurro apenas audible, casi confundible con el roce del viento entre los vitrales. Lorenzo. El sacerdote se quedó helado. Ese era su nombre, pronunciado con una suavidad imposible, como si la voz estuviera dentro de su propio pecho. Miró alrededor, nada. El crucifijo, la mesa, los cajones, todo en orden. Pero el eco persistía, acariciando las paredes como un secreto que se negaba a morir. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, aunque sabía que nadie debía responder. El silencio volvió, pero no por mucho tiempo. De nuevo, el susurro. Soy el que habita en la herida, y he venido a mostrarte la verdad que temes. El corazón de Lorenzo golpeó como un tambor. Había pasado años en oración, rogando por una señal, una palabra divina. ¿Era esto? ¿O acaso era la tentación disfrazada? El sudor le corría por la frente, aunque el aire estaba helado. Decidió arrodillarse frente al crucifijo pequeño de la sacristía. Cerró los ojos y murmuró un Padre Nuestro. Pero cada vez que decía hágase tu voluntad, el susurro lo interrumpía, repitiendo al mismo tiempo las palabras, como si Dios mismo rezara con él. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de algo imposible. Las velas apagadas del altar se habían encendido solas. Una llama débil, vacilante, pero viva, iluminaba la estancia. En esa luz temblorosa, vio algo grabado en la pared. Letras que antes no estaban allí. Te mostraré lo que nunca quisieron escribir. Lorenzo retrocedió, tropezando con la silla. La frase parecía tallada con fuego. Ardía sin consumir la piedra. La voz susurró una última vez. Ahora con un tono grave, casi paternal. Prepárate, sacerdote. Lo que verás no está en los libros, ni en tus rezos. Está en la carne de tu fe. El resplandor de las letras desapareció de golpe, dejando la pared intacta. Solo las velas permanecieron encendidas, como si todo hubiese sido un espejismo. Pero Lorenzo sabía que no lo había imaginado. Algo había roto el silencio eterno de la sacristía. Algo que llevaba su nombre. Salió tambaleándose, con el alba apretada entre sus manos como si fuera un escudo. Afuera, el campanario marcaba la medianoche. Cada campanada sonaba distinta, más hueca, más oscura, y con cada repique, el padre Lorenzo sentía que un secreto recién nacido empezaba a crecer dentro de él. Un secreto que lo haría temblar en lo más íntimo. No lo sabía aún, pero esa primera noche era solo el comienzo de la revelación que lo perseguiría en silencio. Capítulo 2. La primera visión en la hostia. El padre Lorenzo levantó la hostia con manos temblorosas. La iglesia estaba llena. Los fieles inclinaban la cabeza, y el murmullo de oraciones creaba un oleaje sordo que resonaba en sus oídos. Pero aquella mañana, en lugar de sentir la paz acostumbrada, una inquietud lo devoraba desde dentro. Había pasado toda la noche en vela, recordando el susurro en la sacristía. Te mostraré lo que nunca quisieron escribir. La frase ardía en su memoria como una marca imposible de borrar. Y ahora, mientras sostenía el cuerpo de Cristo ante la asamblea, ocurrió lo impensable. La hostia comenzó a palpitar. Al principio fue un latido débil, apenas perceptible, pero con cada segundo, el movimiento se hizo más claro, más fuerte, hasta que Lorenzo sintió que sostenía un corazón vivo entre los dedos. Un calor húmedo le recorrió las manos, y la blancura perfecta de la hostia se tornó rojiza, como si estuviera empapada en sangre fresca. Nadie más pareció notarlo. Los fieles permanecían arrodillados, ojos cerrados, perdidos en su devoción. Solo él veía, solo él sentía. Señor, susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Y entonces la visión se desplegó. En el latido de aquella hostia corazón aparecieron imágenes fugaces, como si cada pulsación revelara una página de un evangelio prohibido. Vio templos oscuros, sacerdotes arrodillados no ante Cristo, sino ante una sombra sin rostro. Vio una procesión de obispos que caminaban descalzos sobre un río de aceite negro. Vio un altar que se derrumbaba y, bajo sus piedras, cuerpos olvidados que jamás recibieron sepultura santa. El corazón latió más fuerte. Una última visión lo atravesó como un relámpago, una mano gigante, luminosa, que tapaba el cielo. Mientras un coro de voces gritaba: «Miente, miente», el padre Lorenzo casi dejó caer la hostia. Se obligó a respirar, a recitar las palabras de consagración con un hilo de voz. Los feligreses, ajenos a la tormenta que estallaba en sus manos, respondían con su amén obediente.
Pero Lorenzo no podía más. El corazón se detuvo. La hostia volvió a su forma normal, pálida y seca. El calor desapareció, dejándolo con las manos frías como mármol. Guardó silencio unos segundos de más, lo suficiente para que algunos levantaran la vista, intrigados por la pausa. Este es el misterio de la fe, dijo finalmente, con un temblor que nadie supo si era de emoción o de miedo. Al terminar la misa, encerrado en la sacristía, se desplomó sobre una silla. El sudor empapaba su sotana. Sabía que no había sido una alucinación. Aquella era la primera señal. La primera revelación de algo demasiado grande para cargarlo solo. De pronto, la vela más cercana se encendió sin que nadie la tocara. Y en la llama, como un eco de la hostia que latía, oyó nuevamente el susurro de la noche anterior. Ahora ya viste. Lo que late en tu mano, late también en tu fe. El padre Lorenzo apretó los ojos, con el alma desgarrada entre el miedo y el deseo de ese. Capítulo 3. Que el secreto escrito en sangre. El padre Lorenzo creyó que la noche le traería descanso después de la visión de la hostia. Pero el sueño nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquel corazón latiendo, derramando imágenes prohibidas. Cansado, encendió una lámpara de aceite en la sacristía y abrió su Biblia. Quería refugiarse en la palabra, apagar las dudas con versículos conocidos de memoria. Sin embargo, al pasar las páginas, algo lo detuvo. Las letras impresas comenzaron a desdibujarse. Primero se volvieron borrosas, como si el papel se humedeciera. Luego, lentamente, la tinta se transformó en hilos rojos que se deslizaban sobre el papel como venas vivas. El sacerdote retrocedió, horrorizado. La Biblia entera estaba sangrando. Gotas espesas manchaban el atril y caían al suelo, dibujando pequeños círculos que parecían expandirse como ojos abiertos. Intentó cerrarla, pero las páginas se resistían, como si un viento invisible las obligara a permanecer abiertas. Y allí, en medio del Evangelio de Juan, se formaron palabras nuevas, escritas no con tinta, sino con sangre fresca que palpitaba. No me busques en la luz, sino en la herida. El pecho de Lorenzo se encogió. Sintió un impulso de rezar, pero la voz interior lo interrumpió, la misma que ya había escuchado antes. ¿No lo entiendes? Yo no habito en tus altares dorados ni en tus cánticos aprendidos. Yo soy lo que sangra. Yo soy lo que duele. Las velas de la sacristía se apagaron todas a la vez. Solo quedó la Biblia abierta, iluminada por un resplandor rojo que no venía de la lámpara, sino de las mismas letras sangrantes. El sacerdote cayó de rodillas, con las manos manchadas por el líquido que no dejaba de brotar. Sus dedos temblaban mientras intentaba borrar aquellas palabras, pero cada intento solo hacía que se grabaran con más fuerza. De pronto, escuchó pasos. Un monaguillo entró, con los ojos adormilados, y al ver el suelo manchado de rojo, exclamó aterrado: «Padre, ¿está herido?». Lorenzo tragó saliva. Miró de nuevo la Biblia, y todo estaba seco. Las páginas intactas, sin una sola mancha. El suelo, limpio como si nada hubiera ocurrido. «No», respondió con voz entrecortada. «No es nada. Hijo, vuelve a dormir». El muchacho obedeció, pero antes de salir, murmuró algo que heló al sacerdote. «Yo también escuché la voz, padre». Y la puerta se cerró. Lorenzo quedó solo otra vez, con la Biblia en sus manos. Pero ya no necesitaba verla para saber lo que estaba escrito. El secreto había quedado grabado en su memoria, como un sello ardiente. «No me busques en la luz, sino en la herida». El sacerdote supo entonces que el misterio no solo lo perseguía a él, había comenzado a tocar a otros. Y esa idea lo hizo temblar más que cualquier visión. Capítulo 4. El confesionario que respondió solo. El padre Lorenzo siempre había considerado el confesionario como un refugio. Allí, en la penumbra, escuchaba las culpas ajenas y ofrecía la absolución. Pero aquella noche, lo que escuchó no era un pecado humano, sino algo mucho más oscuro. La iglesia estaba vacía. Solo el murmullo lejano del viento acompañaba su vigilia. Había dejado la lámpara encendida junto al altar mayor y decidió entrar al confesionario. No para escuchar a nadie, sino para pedir perdón por sus propias dudas. Se arrodilló en su lado del pequeño recinto. El aire impregnado del olor a madera vieja y humedad. Cerró los ojos, y en voz baja comenzó: «Padre, confieso que he dudado. He visto cosas que no comprendo. Tengo miedo de que no sean de Dios». No esperaba respuesta. Y sin embargo, una voz grave y cercana respondió desde el otro lado de la rejilla. «Yo soy la voz que ellos callaron». Lorenzo se estremeció. No había abierto la puerta. No había escuchado pasos. Y aún así alguien, o algo, estaba allí. «¿Quién eres?», preguntó, la garganta seca.
Soy lo que siempre estuvo aquí. No detrás del crucifijo, sino en la grieta de su madera. No en tus rezos, sino en el temblor que escondes cuando rezas. El sacerdote retrocedió, pero la voz continuó, más intensa, como si el confesionario mismo hablara. ¿Quieres la verdad, Lorenzo? La fe que predicas no es más que un muro. Y detrás del muro, arde el fuego que niegan. De pronto, las paredes de madera comenzaron a crujir. La rejilla vibraba, y por un instante pareció derretirse, dejando escapar un resplandor rojo. Lorenzo se cubrió el rostro, convencido de que el confesionario se derrumbaría. Pero no fue así. En su lugar, la voz susurró casi con ternura. Absuélvete a ti mismo. Tu pecado es buscarme, y tu salvación será encontrarme. El resplandor desapareció. El silencio volvió a instalarse como si nada hubiera ocurrido. El padre Lorenzo abrió la puerta. Salió tambaleándose y miró alrededor. La iglesia seguía vacía. Respiró hondo, convencido de que estaba perdiendo la razón, hasta que se dio cuenta de un detalle que lo heló. En el reclinatorio del lado opuesto había una marca reciente, como si alguien hubiera estado arrodillado allí. 2 rodillas hundidas en la madera. 2 rodillas que no podían pertenecer a ningún feligrés, porque brillaban aún con un rastro oscuro, semejante a ceniza mezclada con sangre. El sacerdote cayó de rodillas, ahogando un grito. Comprendió que el confesionario, su último refugio, había sido profanado por una revelación que no pedía permiso para entrar. Y desde esa noche, cada vez que escuchaba pasos acercándose al confesionario, no sabía si esperaba a un pecador o al mismísimo secreto que lo acechaba en silencio. Capítulo 5. El retrato que parpadeó en la sacristía. Dicen que los ojos de una pintura son solo pigmento. Pero aquella noche, en la sacristía, los ojos de la Virgen parecían estar vivos. El padre Lorenzo había entrado con la intención de rezar en silencio, buscando un instante de calma después de lo ocurrido en el confesionario. La tenue luz de las velas iluminaba los muros y, en el rincón, colgaba el antiguo retrato de la Virgen María, una obra oscura y solemne que llevaba siglos en la iglesia. Lorenzo se sentó frente a la imagen. Sus manos temblaban sobre el rosario, pero en cuanto alzó la vista, lo sintió, una mirada clavada en la suya. La Virgen lo observaba. Parpadeó, convencido de estar cansado. Pero cuando volvió a mirar, el retrato parpadeó también. Los labios pintados se humedecieron de un rojo profundo, y de los ojos comenzaron a deslizarse lágrimas espesas, oscuras como sangre coagulada. «Madre de Dios», murmuró, con el corazón a punto de estallar. De pronto, el rostro de la Virgen cambió. La serenidad habitual se quebró, y en sus pupilas reflejadas apareció un escenario imposible, un hombre vestido de blanco, de rodillas, ante una sombra gigantesca que lo cubría todo. El hombre lloraba. Sus labios murmuraban plegarias, pero la sombra lo envolvía con una ternura blasfema, acariciándole el rostro. Lorenzo reconoció al hombre. Era el Papa. La visión lo atravesó como un cuchillo. Quiso apartar la vista, pero la pintura lo retenía, obligándolo a contemplar más. En el fondo de esa imagen, vio a obispos y cardenales que giraban la cabeza, como si aceptaran en silencio la rendición del Santo Padre. «Esto no puede ser real», susurró, aferrándose al crucifijo de su pecho. Pero la voz volvió. Esa voz que ya conocía, suave y terrible al mismo tiempo. «La pureza de tu fe se sostiene sobre rodillas que tiemblan. Hasta el más alto se inclina ante mí. ¿Por qué no habrías de hacerlo tú?» El retrato parpadeó de nuevo, y todo volvió a la normalidad. La Virgen estaba allí, inmóvil, intacta, con el rostro sereno y dulce que siempre había tenido. Ninguna lágrima, ninguna sangre. El padre Lorenzo cayó de rodillas, llorando. Sentía que la sacristía se encogía a su alrededor, como si las paredes lo obligaran a admitir lo que había visto. ¿Era una visión enviada por Dios para probar su fe, o una revelación de algo mucho más oscuro? Antes de salir, se giró una última vez hacia el cuadro. Juraría que los labios de la Virgen se movieron apenas, susurrando algo que solo él pudo escuchar. El secreto no está en el cielo, está en lo que ellos adoran en silencio. Lorenzo salió tambaleándose, con el rosario empapado en sudor frío. Sabía que, después de aquella noche, cada vez que mirara a la Virgen, ya no vería consuelo, sino un espejo de la oscuridad que comenzaba a tragarse su fe. Capítulo 6. El cuerpo que nunca se descompuso. El cementerio parroquial siempre había sido un lugar silencioso, olvidado por los feligreses que preferían rezar dentro de la iglesia antes que entre las tumbas húmedas. Pero aquella madrugada, el padre Lorenzo fue conducido hasta allí por un impulso que no era suyo. No llevaba lámpara, y aún así, pudo ver. La luna, redonda y enferma, iluminaba el sendero como si lo esperara.
Sus pasos lo llevaron hasta la cruz de hierro oxidado que señalaba una tumba muy antigua. Sin nombre visible. Solo un número apenas grabado en la piedra. El viento soplaba entre las lápidas cuando la voz volvió a hablar. «Clare. Irresistible. Ábrela». Lorenzo se estremeció. «No, no puedo profanar un sepulcro». El silencio respondió. Pero al instante la tierra comenzó a vibrar bajo sus pies. Como si algo se agitara desde dentro. Las raíces se apartaban solas. El suelo cedía. Y la lápida se inclinó con un crujido. La tumba se abrió ante él como una herida que no dejaba de sangrar. Dentro, no había huesos secos. No había polvo ni olvido. Había un cuerpo intacto. Un hombre de rostro pálido. Vestido con sotana antigua. Descansaba como si hubiera sido enterrado ayer. Su piel estaba tensa. Sus labios apenas entreabiertos. Y lo más aterrador, su pecho subía y bajaba débilmente. Como si respirara. Lorenzo dio un paso atrás. El corazón desbocado. Quiso huir. Pero la voz lo retuvo. Susurrando desde el interior de aquel cadáver. «No temas. Yo guardo la clave de lo que eres y de lo que serás». Los ojos del muerto se abrieron de golpe. 2 pupilas vidriosas, inyectadas en rojo, se clavaron en él. El sacerdote sintió que una corriente helada lo atravesaba, dejándolo sin aliento. «¿Quién eres?», balbuceó. El cuerpo respondió con un gemido que no era humano. «Soy el testimonio de lo que negaron. Fui enterrado por hablar, y aún así sigo aquí. La carne no se corrompe cuando está marcada por la verdad». Un olor fétido escapó de la tumba. Pero Lorenzo no pudo apartarse. Estaba hipnotizado por aquel rostro que parecía suplicarle y condenarlo al mismo tiempo. Entonces, el cadáver levantó lentamente una mano. De sus dedos cayó un trozo de pergamino endurecido por el tiempo. El padre lo recogió con manos temblorosas. No alcanzó a leerlo completo, pero reconoció las primeras palabras. Evangelio de la herida. Las campanas del templo sonaron de repente, desgarrando el silencio de la madrugada. Lorenzo levantó la vista y, al volver a mirar, el cuerpo había desaparecido. La tumba estaba intacta, cerrada como si nunca se hubiera abierto. El pergamino, sin embargo, seguía en su mano. El padre Lorenzo lo apretó contra su pecho, temblando. Ahora comprendía que la revelación no solo se susurraba en su oído o se mostraba en visiones, estaba escrita, preservada en la carne de un muerto que nunca murió del todo. Y con ese hallazgo, la fe que lo sostenía comenzó a quebrarse de manera irreversible. Capítulo 7. El sueño que lo dejó marcado. Esa noche, el padre Lorenzo cayó en un sueño profundo. Aunque sabía que ningún descanso le pertenecía ya. Cada sombra de la iglesia lo perseguía. Cada eco de las campanas se transformaba en un susurro que prometía revelaciones. Se encontró caminando en un pasillo interminable, cuyas paredes parecían hechas de oro líquido que ardía al tacto. Sus pasos resonaban. Pero nadie más estaba allí. A lo lejos, una luz pálida se movía con lentitud, invitándolo a acercarse. Cuando llegó al extremo del pasillo, vio una figura, un ser que no era ni completamente humano ni completamente sombra. Tenía rostro angelical, pero sus alas eran negras y sus manos brillaban con un fuego helado. «Lorenzo», dijo la voz, dulce y terrible, «has llegado al umbral de lo que temes y deseas a la vez». El sacerdote intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La figura lo rodeó. Y de repente, el sueño se volvió líquido, envolviéndolo. Sintió que su piel ardía y su corazón latía como la hostia que había visto. Pero más fuerte, más intensa. La figura tocó su frente con un dedo que parecía hecho de humo y luz. Una imagen apareció en su mente, él mismo, arrodillado, entregando su cuerpo no a Dios, sino a un ser que no tenía nombre. Un ser que parecía mitad Cristo, mitad sombra. ¿Qué es esto?, balbuceó Lorenzo. «No puedo». «Es la verdad que temes reconocer», susurró la figura. «Todo lo que creíste puro está marcado por la carne y la sombra. Tu fe será probada, y tu cuerpo guardará la señal». Sintió entonces un dolor punzante en sus palmas y en su pecho. Intentó gritar, pero su voz no salía. Al abrir los ojos, despertó en la sacristía, empapado en sudor frío. Sus manos ardían como si algo invisible las hubiese marcado. Y al mirar su pecho bajo la sotana, vio lo imposible, pequeños estigmas que brillaban con un fuego tenue, formando símbolos que no podía descifrar. Se levantó temblando. Cada respiración le recordaba que lo que había visto no era un simple sueño, sino una advertencia, una promesa de revelaciones aún más profundas y peligrosas. El amanecer se filtraba por los vitrales, y los rayos de sol no traían consuelo. Lorenzo sabía que aquello solo era el inicio. Su cuerpo, marcado y dolorido, era ahora un mapa viviente de secretos prohibidos. Y en lo más hondo de su alma,
Comprendió que cada visión, cada susurro, cada revelación lo estaba empujando hacia un abismo del que quizá no regresaría. El sacerdote se arrodilló, temblando, con las manos extendidas. No solo había visto la verdad, ahora la llevaba consigo, incrustada en su carne, recordándole que su fe nunca volvería a ser la misma. Capítulo 8. Las campanas que no debieron sonar. El reloj de la iglesia marcaba la medianoche cuando el padre Lorenzo escuchó un sonido que le heló la sangre. Las campanas del campanario comenzaron a sonar, solas, sin que nadie las tocara. Al principio pensó que era su imaginación. Había pasado noches sin dormir. Había visto visiones y fenómenos que desafiaban toda lógica. Pero el retumbar metálico se intensificaba, resonando en los muros y en cada rincón de la iglesia como un grito que no podía ignorar. No, no puede ser, susurró, su voz temblando. Corrió hacia el campanario. Cada escalón crujía bajo sus pies. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia. Cuando llegó a la cima, vio las enormes campanas balancearse con fuerza, golpeando el aire de manera errática, como si un poder invisible las dirigiera. Pero lo más aterrador no era el sonido. Era lo que acompañaba al repique, voces de niños, pequeñas y claras, emergiendo de las campanas. Voces que cantaban plegarias que nunca habían aprendido, mezcladas con risas y sollozos que desgarraban el alma. ¿Quién está ahí?, preguntó Lorenzo, temblando mientras las lágrimas recorrían su rostro. Tu fe se alimenta de lo que niegas, susurró la voz que conocía demasiado bien, ahora multiplicada en cientos de ecos. Cada campanada revela lo que escondes en tu corazón. El sacerdote se arrodilló, con las manos en el rostro. Cada golpe de metal hacía vibrar la iglesia, pero también hacía resonar en él recuerdos, miedos y secretos que había intentado enterrar. Sintió que los estigmas en sus manos ardían con cada sonido, como si el fuego interno quisiera salir y consumirlo por completo. De repente, las voces se unieron en un coro que lo atravesó. Mira lo que ellos temen. Mira lo que escondes. Mira lo que serás. Lorenzo abrió los ojos y vio en el altar reflejos danzantes de las figuras de los fieles que no estaban allí. Sombras alargadas, inclinándose ante un altar invisible, cubierto de símbolos que nadie debería conocer. Cada campanada marcaba un secreto que se revelaba, un pecado que jamás se confesó, un miedo que siempre ocultó. El sacerdote comprendió que no podía huir. La campana no solo llamaba a los fieles, sino que llamaba a la verdad que lo perseguía desde la primera visión, la misma que había sentido latiendo en la hostia y marcada en su piel. Finalmente, las campanas se detuvieron. El silencio volvió, pesado y denso, como un manto que aplasta los hombros. Lorenzo respiró hondo, temblando, y comprendió que aquella noche no había sido un castigo, había sido una advertencia, un mensaje de que la revelación avanzaba, implacable, y que nada ni nadie podría detenerla. Mientras bajaba del campanario, las voces desaparecieron, pero el eco permaneció en su mente. Sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre, algo que lo empujaría hacia una verdad aún más oscura y peligrosa, y esa verdad estaba esperando. Capítulo 9. El Evangelio que nunca existió. La biblioteca del convento estaba cubierta de polvo y secretos olvidados. El padre Lorenzo nunca había reparado en aquella estantería escondida detrás de un tapiz antiguo, hasta que la voz volvió a guiarlo. Busca lo que nadie quiere que leas. Sus dedos temblorosos recorrieron los lomos de los libros hasta que encontró uno que no debería existir, encuadernado en cuero negro, sin título, apenas marcado con un símbolo que parecía una cruz invertida rodeada de fuego. Cuando lo abrió, el olor a pergamino antiguo y sangre seca lo golpeó como un latigazo. Las páginas estaban llenas de palabras que no reconocía, ni siquiera los latines que había estudiado, letras que parecían bailar y cambiar ante sus ojos. Pero cuando logró leer, lo que encontró lo paralizó: un evangelio alternativo, un relato prohibido que contradice todo lo que enseñaban, una historia donde los santos eran humanos quebrados, los ángeles traicionaban, y Dios no siempre era misericordioso. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada párrafo parecía susurrarles secretos que jamás debió conocer. Voces de mártires, de pecadores, de profetas que no fueron registrados en ningún registro oficial, resonaban en la habitación, llenando el aire de lamentos y advertencias. Esto no puede ser real, susurró, con la voz quebrada. ¿Todo lo que creí fue mentira? Una página se iluminó con un brillo rojo intenso, como si el libro mismo respirara. Lorenzo vio imágenes, templos quemándose, obispos arrodillados ante sombras imposibles, cuerpos que nunca fueron enterrados, y sobre ellos, palabras que brillaban con fuego. La verdad que buscan no se encuentra en los altares, sino en las heridas que temen tocar. El sacerdote sintió que su corazón latía con fuerza,
reflejando el mismo pulso que había sentido en la hostia. Las marcas en sus manos y pecho ardían, como si el libro conociera su cuerpo y sus secretos más profundos. Intentó cerrar el libro, pero no pudo. Cada página que pasaba revelaba más. Revelaba la historia de su propia vida, cada duda, cada temor, cada mirada que había escondido detrás de la sotana. Todo estaba escrito allí. ¿Quién escribió esto?, preguntó, casi sin aliento. El libro respondió antes de que la voz humana pudiera hacerlo. Yo escribo lo que la Iglesia teme. Yo revelo lo que Dios y los hombres callan. Tu fe será probada, Lorenzo, y tú decidirás si enfrentas la luz o abrazas la herida. El padre Lorenzo cayó de rodillas, con la cabeza sobre el pergamino. Sabía que, al leer aquel evangelio que nunca debió existir, estaba cruzando un umbral sin retorno. La revelación lo había alcanzado, y ahora su vida, su alma, y todo lo que creía verdadero, pendían de una línea tan fina como la sangre que manchaba su fe. La Iglesia permanecía silenciosa, pero dentro de él, un universo de secretos prohibidos había despertado, y el sacerdote sabía que lo peor aún no había comenzado. Capítulo 10. La procesión de sombras. La noche había caído sobre la iglesia como un manto de obsidiana. El padre Lorenzo caminaba solo por el pasillo central, con los dedos apretando el rosario que ya no le daba consuelo. Cada vela parecía temblar a su paso, proyectando sombras que danzaban en las paredes con vida propia. De repente, un murmullo bajo emergió desde el altar. Lorenzo se detuvo. Al principio pensó que era su imaginación, pero las sombras comenzaron a moverse, separándose de los muros y tomando forma humana. Eran figuras oscuras, sin rasgos definidos, envueltas en túnicas que parecían absorber la luz. Se arrodillaron en el suelo, alineadas en perfecta formación, como si una procesión silenciosa y eterna se estuviera preparando. ¿Qué es esto?, susurró Lorenzo, su voz temblando. Es la verdad que escondes, Lorenzo, dijo la voz que lo había acompañado desde la primera visión. Cada sombra es un secreto, cada silencio, un pecado que no fue confesado. Las figuras comenzaron a avanzar hacia él. No emitían sonido, pero cada paso resonaba en su mente, despertando recuerdos de cada misa celebrada, cada oración repetida sin fe, cada lágrima no derramada por los pecados ajenos. Lorenzo comprendió que la procesión no venía a acusarlo, sino a mostrarle lo que siempre había ignorado, que su fe estaba construida sobre sombras. Una de las figuras se adelantó. Lorenzo la reconoció al instante, era su propio reflejo, pero envuelto en oscuridad, con los ojos brillando en rojo, las manos marcadas con estigmas aún más visibles que los suyos. ¿Soy yo?, preguntó, retrocediendo. ¿Qué quieres de mí? Que veas, susurró la sombra, que comprendas que tu camino no será guiado por la luz, sino por lo que llevas en la carne, en la mente y en el alma. La procesión no termina aquí. De pronto, la iglesia entera pareció llenarse de estas sombras. Se alinearon en pasillos, en bancos, en cada rincón. Todas miraban a Lorenzo, todas lo señalaban, y todas comenzaron a murmurar en coro. El secreto late en tu mano. La verdad arde en tu corazón. Acepta la herida o sucumbe. El sacerdote cayó de rodillas, sintiendo el peso de todas las revelaciones acumuladas. Las sombras avanzaban, rodeándolo, pero ninguna lo tocaba. Sin embargo, cada una dejaba un frío intenso en su piel, como si absorbieran la vida de su cuerpo lentamente. En ese instante, Lorenzo comprendió que su camino ya no era de absolución ni de consuelo. Estaba marcado, elegido para atravesar la procesión de sombras y enfrentar la verdad que nadie había podido soportar. Y mientras las sombras se retiraban lentamente, dejando un silencio más profundo que la muerte, el padre Lorenzo supo que la próxima revelación sería la más terrible de todas, porque la procesión apenas había comenzado. Capítulo 11. La voz dentro del altar. El padre Lorenzo se acercó al altar mayor con pasos vacilantes, cada uno resonando como un eco de su propio miedo. La iglesia estaba en silencio, pero no el silencio común. Era un silencio cargado, pesado, lleno de presencias invisibles que lo observaban. Al inclinarse para tocar la madera del altar, un susurro surgió de su interior, profundo, grave y cercano, como si las propias vigas respiraran. Lorenzo, dijo la voz, con una cadencia que mezclaba ternura y amenaza. Has llegado al lugar donde guardo lo que nadie debe conocer. El sacerdote se retiró unos pasos, pero la voz no dejó de hablar. Era la voz del altar mismo, resonando dentro de su cabeza. Cada secreto que ocultas, cada duda que callas, cada pecado que perdonas sin comprender, está escrito en mí. Yo lo he visto todo. Lorenzo tragó saliva, temblando. Sus manos,
aún marcadas con estigmas de visiones anteriores. Ardían como si el altar conociera su dolor y su miedo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz quebrada. «Que escuches», dijo la voz. «Porque solo al escuchar podrás ver. Solo al aceptar mi verdad podrás comprender la dimensión de tu fe y de tus heridas». De repente, el altar comenzó a emitir un resplandor rojo desde sus vetas internas. Cada tabla parecía vibrar y abrirse, mostrando inscripciones ocultas, símbolos antiguos que jamás había visto. La voz continuó: «He guardado los nombres de los que predicaron con miedo, los que rezaron sin fe, los que ocultaron la verdad. Sus sombras aún viven aquí. Y tú, Lorenzo, tú eres el siguiente en entender». El sacerdote se arrodilló, sintiendo como el calor del altar se expandía, recorriendo su cuerpo, iluminando los estigmas en su piel. Una corriente invisible lo envolvió, como si el altar lo absorbiera lentamente. «Cada visión, cada revelación que has recibido», susurró la voz, «todo ha sido para prepararte. Pero lo que viene no es misericordia, ni perdón, es conocimiento. Y el conocimiento quema, incluso al que cree estar protegido por Dios». Las velas alrededor del altar se encendieron solas, formando un círculo de luz carmesí. Lorenzo sintió que cada chispa contenía fragmentos de su propia vida, fragmentos de pecados que creía olvidados, mezclados con secretos del templo que nadie debía descubrir. El padre comprendió entonces que el altar no era solo un objeto de adoración, era un testigo, un juez, un guardián de la verdad que desafiaba todo lo que había aprendido. Y esa verdad estaba viva. Cuando la voz terminó, el silencio volvió, pero Lorenzo no pudo moverse. Sabía que había escuchado algo que cambiaría su fe y su vida para siempre, que lo que había dentro del altar lo marcaría hasta el final. Y mientras se levantaba, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que la revelación que tanto había buscado apenas comenzaba. Capítulo 12. La sombra que lo siguió a casa. El padre Lorenzo regresó a su modesta vivienda parroquial con pasos pesados. La noche estaba oscura, y cada farol apagado parecía vaciar el mundo de su color. Pensó que tras los últimos sucesos, un refugio solitario le permitiría recomponerse. Pero no fue así. Desde la puerta, percibió un leve movimiento en el umbral de su habitación. Al principio pensó que era su sombra proyectada por la luna. Pero un escalofrío recorrió su espalda, aquella sombra tenía vida propia. «¿Quién está ahí?», susurró, con la voz temblando. «Muéstrate». No hubo respuesta. Sin embargo, la sombra se deslizó dentro de la casa, siguiendo cada uno de sus pasos. Lorenzo sintió que cada habitación, cada objeto, se impregnaba de un frío sobrenatural. Los cuadros de santos parecían inclinarse hacia él, susurrando advertencias que no entendía del todo. Se acercó al espejo y quedó paralizado. Su reflejo estaba distorsionado, detrás de su figura. Una silueta oscura y alargada se recortaba, pero sin rostro, sin contorno definido. Solo un vacío que parecía absorber la luz. «No puedes escapar», susurró la voz que ahora emanaba de todas partes. Y a la vez de ninguna. «Lo que viste en el confesionario, en el retrato, en el altar, todo te sigue. Incluso aquí». Lorenzo intentó encender una lámpara, pero las llamas titilaron y se apagaron. Cada paso que daba hacia la seguridad de su cama era seguido por un eco de respiración helada. Sentía que la sombra acariciaba la madera del suelo, el aire, su propia carne, recordándole que nada estaba fuera de su alcance. En un momento, la sombra se detuvo frente a él. Se expandió, llenando la habitación, y de su interior surgieron imágenes, la procesión de sombras, los niños en las campanas, los estigmas ardientes, el evangelio prohibido. Todo lo que había visto en las últimas noches se proyectaba ante su mente como un mural de terror. «Acepta lo que eres», dijo la voz. «Solo quien se enfrenta a la sombra puede soportar la revelación final». Lorenzo cayó de rodillas, temblando. Su respiración era irregular. Su corazón parecía querer escapar de su pecho. Intentó tocar la sombra, pero sus manos atravesaron el vacío. Sin embargo, sentía un calor extraño, como si la sombra quisiera marcarlo aún más, unirlo con cada secreto y visión que había presenciado. Cuando finalmente logró incorporarse, la sombra se había desvanecido, pero la habitación estaba silenciosa de un modo inquietante. Lorenzo sabía que no era un alivio, la oscuridad lo seguiría hasta el fin. Susurrando, vigilando, recordándole que ninguna puerta, ningún confesionario, ningún altar podría protegerlo de la verdad que ahora lo habitaba. Y mientras miraba por la ventana la iglesia distante, comprendió que la revelación final se acercaba. Algo mucho más poderoso y aterrador estaba por manifestarse. El padre Lorenzo estaba atrapado, y la sombra nunca lo dejaría ir.
Capítulo 13. La revelación definitiva. El aire dentro de la iglesia era denso, casi sólido. Cada vela parecía suspenderse en el tiempo, sus llamas temblando como si anticiparan lo que estaba por ocurrir. El padre Lorenzo caminó hacia el altar mayor, donde había escuchado la voz que le había marcado el camino de la verdad. Sus estigmas ardían, recordándole cada visión, cada sombra, cada secreto que había presenciado. Ha llegado el momento, susurró la voz, proveniente no solo del altar, sino de las paredes, del suelo, del aire mismo. Todo lo que temiste, todo lo que buscaste, se revelará. De repente, el altar se abrió ante él, mostrando un hueco oculto en su interior. Allí, un objeto brillante descansaba, un cáliz antiguo, tallado con símbolos que mezclaban luz y oscuridad, la santidad y la herejía entrelazadas. Cuando Lorenzo lo tomó, un torrente de imágenes inundó su mente. Vio al Papa arrodillado, no en oración, sino temblando ante la sombra de un ángel caído. Vio a los santos, no venerados, sino atormentados por sus propios secretos. Vio su propia vida, cada duda, cada miedo, cada decisión marcada por la sombra que lo había seguido a casa. Todo lo que conociste como fe, dijo la voz, no es sino un reflejo parcial de la verdad. La verdadera revelación no consuela, destruye y reconstruye. Lorenzo sintió que su cuerpo ardía desde dentro. Los estigmas brillaban con intensidad, y por un momento creyó que sería consumido por la luz roja que emanaba del cáliz. Pero no era fuego destructivo, era conocimiento puro. Una verdad que él debía aceptar. Yo soy el custodio de lo que los hombres no pueden soportar, susurró la voz, ahora más cercana que nunca, como si estuviera dentro de su propia sangre. Y tú, Lorenzo, serás mi testigo y mi portador. El sacerdote comprendió entonces la magnitud de su destino. No podía huir ni renunciar. La revelación que temía desde el primer día del confesionario se manifestaba completa: la fe, la sombra, el pecado, la verdad, todo estaba conectado. Él ya no era solo un sacerdote, era el puente entre lo que la iglesia enseñaba y lo que la divinidad le había mostrado en secreto. De repente, el cáliz brilló con un resplandor cegador, y Lorenzo sintió que su alma se expandía más allá de su cuerpo, entendiendo la totalidad de los secretos, los miedos y las verdades que nunca habían sido reveladas a ningún mortal. La revelación definitiva no ofrecía consuelo, ofrecía conocimiento, y con ese conocimiento, Lorenzo se convirtió en un hombre cambiado para siempre. Cuando la luz se disipó, la iglesia estaba en silencio absoluto. El padre Lorenzo estaba de pie, temblando, con los estigmas todavía visibles, pero con una serenidad terrible en los ojos. Sabía que nada volvería a ser igual, la verdad estaba ahora dentro de él, y nadie, ni siquiera Dios, podría devolverle la ignorancia. La revelación definitiva había llegado, y con ella, un nuevo camino, oscuro y brillante a la vez, comenzaba. Epílogo: el legado del sacerdote marcado. La iglesia estaba vacía, envuelta en la luz pálida del amanecer. Las velas que habían ardido durante semanas ahora se apagaban lentamente, dejando tras de sí un aroma a cera y recuerdos imposibles. El padre Lorenzo caminaba entre los bancos, sus pasos resonando con un eco extraño. La piel de sus manos todavía llevaba las marcas de los estigmas. Su pecho, la memoria de los secretos que había abrazado y sobrevivido. Había visto lo que nadie debía ver, había escuchado lo que nadie debía escuchar, y ahora cargaba con un conocimiento que lo separaba de todo lo humano. Todo está escrito, y todo será guardado, susurró, más para sí mismo que para alguien más. El cáliz antiguo, que había revelado la verdad definitiva, descansaba sobre el altar. Su brillo era tenue, como si esperara al próximo elegido. Lorenzo sabía que no podía destruirlo ni esconderlo. El conocimiento tenía voluntad propia, y él era solo su custodio. Al salir de la iglesia, el viento nocturno acarició su rostro. Cada sombra que lo rodeaba parecía inclinarse ante él, y en susurros le recordaban que la revelación no terminaba, que la verdad siempre encontraba caminos para manifestarse. En la ciudad, la vida continuaba ajena a los horrores y secretos que se habían revelado dentro de esos muros. Los feligreses rezaban, los niños jugaban, y los sacerdotes predicaban sin sospechar que, en algún lugar, un hombre caminaba marcado por visiones y voces que ningún mortal debería escuchar. Lorenzo se detuvo frente a la cruz del cementerio parroquial, donde todo había comenzado. Miró hacia la tumba que nunca se descompuso.
hacia la procesión de sombras y el altar que hablaba, y en su corazón supo algo que nunca podría confesar: él ya no pertenecía al mundo común, sino a un reino de revelaciones que quemaban y salvaban a la vez. Mientras el sol se alzaba lentamente, tiñendo de rojo las nubes, Lorenzo caminó hacia su destino, llevando consigo la verdad que ningún hombre podría comprender del todo. La sombra lo acompañaba, silenciosa, fiel, recordándole que la revelación era eterna, y que su legado apenas comenzaba. Y aunque la iglesia permanecía en calma, los ecos de lo que había visto seguían latiendo en cada piedra, cada madera, cada sombra. La historia del Padre Marcado se convertiría en susurros, advertencias y relatos que jamás serían olvidados por aquellos que se atrevan a buscar la verdad, porque algunas revelaciones no terminan nunca, y algunas sombras nunca dejan de seguirte.